Muy buenas noches. Hoy se presentaron los resultados del censo de personas desaparecidas que realizó el gobierno federal. De 110,000, localizaron a 16,000 de quienes ya tienen certeza dónde están o si murieron, y ubicaron a 17,000 con quienes no se ha podido establecer contacto. Con esto, para el gobierno federal, se encontró a 34,000 personas que estaban desaparecidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que no se buscó en ningún momento desaparecer desaparecidos. Obviamente inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de borrar desaparecidos. Es el registro nacional. 110,964 era la base de datos. Respecto a los registros, esta fue publicada por parte de la anterior Comisionada Nacional de Búsqueda, un listado con corte al 22 de agosto de 2023, que está en esta versión pública, 110,964 registros. Lo primero, como dice la metodología, era confrontar con registros administrativos, con bases de datos. Se confrontaron a más de 895 millones de registros. ¿Cuáles son los resultados después de este esfuerzo? La localización de 16,681 personas, es decir, en estas 16,681 tenemos la certeza de su paradero. Se dividen en 4 grandes rubros. Primero, las que encontramos en su domicilio, a 3,945. Aquellos que encontramos con un informe de defunción, 4,134. Un informe por parte de la autoridad local de que ya se había cerrado la carpeta, ya se había localizado a la persona desaparecida, 8,405, y 197 personas que estaban en el registro de desaparecidos, pero se encontraban en algún centro penitenciario. Por el otro lado, también ubicamos a 17,843, a diferencia de los localizados. Estos los hemos encontrado en bases de datos, pero aún no contamos con la prueba de vida porque no hemos podido encontrarlos cara a cara. Si sumamos estas dos, entre personas localizadas y ubicadas, tenemos 34,524 personas, representa un 31% del total. Este tema, hablando en plata, ¿no?, ya lo estaban utilizando nuestros adversarios, los conservadores. Ya había una campaña, sostenían de que nosotros estábamos, no buscando, primero, que no nos importaba. Nunca se había buscado tanto a desaparecidos como ahora, ni se había destinado tantos recursos para eso. Llegaron incluso a decir de que todos los desaparecidos se habían registrado en nuestro gobierno. No borramos a nadie, incluso los 16,000 que ya están identificados no se van a borrar. Como se informó, las brigadas del bienestar se basaron en la cifra de 110,964 reportes de desaparecidos que dejó la anterior Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, que por cierto renunció una vez que inició este censo. De ese total, confirmaron que 12,000 personas siguen desaparecidas, solo 12,000, según el gobierno federal. 16,000 personas que fueron localizadas y se tiene prueba de vida o fallecimiento. También hay 17,000 personas que consideraron que fueron ubicadas, pero que no tienen prueba de vida. Además, hay 26,000 personas sin datos suficientes para ser identificadas y 32,000 con identidad, pero que no se dieron indicios suficientes para iniciar una búsqueda. Otros 1,000 registros estaban duplicados en la base de datos, donde fueron encontradas las 16,000 personas que, según el gobierno federal, ya no están desaparecidas. 3,900 estaban en sus casas. 4,000 fueron encontrados a través de un acta de defunción, es decir, estaban muertos. Otros 8,000
se encontraron gracias a informes de localización de autoridades locales. Además de 197 personas que estaban en prisión, como Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, aparecía en la lista de desaparecidos, el líder de los Zetas, pero está en una cárcel federal, una prisión de alta seguridad en Chiapas. ¿Qué pasa con las 17,000 personas ubicadas sin prueba de vida? 14,000 están registradas en las bases de datos al haber evidencia de algún trámite que realizaron después de haber sido reportados como desaparecidos. Otras 3,000 personas fueron ubicadas a través de llamadas telefónicas o con algún familiar, pero no se les ha logrado ver cara a cara. Esta fue la metodología que usó el gobierno federal para este censo. El registro de personas desaparecidas fue confrontado con bases de datos, por ejemplo, la base de datos de vacunación contra COVID-19, el padrón de beneficiarios de bienestar, datos de gobiernos estatales, el Registro Nacional de Población y el registro del Seguro Social. Una vez que se contrastaron los datos, las brigadas ubicaron posibles domicilios, fueron a visitarlos, 111,000 viviendas una por una. En otros casos, la localización se dio a través de llamadas, se hicieron 86,000. Una de las organizaciones que reaccionó luego por la mañana a la presentación de este censo de desaparecidos, mientras aún continuaba la conferencia mañanera, fue el Centro Miguel Agustín Pro Juárez. En las observaciones que hace deja claro que no son registros de desaparecidos, sino que son 110,964 personas las que no han sido localizadas. Reconoce que hay avances con este censo, pero sabe que se habría avanzado más si desde antes se hubieran abierto los registros. Pide al gobierno que este trabajo se realice de la mano con organismos internacionales de derechos humanos. También mostró preocupación por las más de 79,000 personas en las categorías ubicadas, sin datos suficientes para identificar y sin indicios para la búsqueda, al considerar que el Estado ya no las consideraría desaparecidas y estaría dejando de emprender acciones para su localización. Además, el acotar en 12,377 el número de personas desaparecidas puede minimizar una crisis que es mucho mayor. El Centro PRO deja claro que las deficiencias del registro no son atribuibles a las familias, sino a las autoridades, que tienen el deber de llenarlos con diligencia. Esfuerzos como el de la revisión del registro deberían orientarse más bien al funcionamiento de herramientas para revertir la falta de identificación de cuerpos y restos, como el Banco Nacional de Datos Forenses. Para el Centro PRO, la crisis de desapariciones continúa. No es una herencia del pasado, es una herida del presente. Y después de esas observaciones que publicó el Centro PRO en plena conferencia mañanera, pues pareciera que el presidente las había leído, porque se le fue con todo al Centro PRO. El presidente aprovechó para criticar el trabajo de esta organización de derechos humanos, cuestionó su actuar en otro caso de desaparecidos, el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sabemos que el Centro PRO funge como defensa de los padres. Criticó el presidente a la organización por haber abogado por los derechos de algunos de los detenidos durante la investigación del caso y por no querer que se detuviera a quienes hicieron la investigación en el sexenio pasado. Así lo dijo. Se habló del pacto del silencio, pero hay más que eso. Hay dos cosas, ¿no?, que me llaman la atención. Una, ¿cómo es que los del PRO, que son defensores de los derechos humanos, pero además no exigían o no pedían, sobre todo sus abogados y estas organizaciones, de que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica? Lo que más me llamó la atención es que cuando tomamos la decisión, porque hay elementos de que son responsables, y se toma la decisión de que se soliciten las órdenes de aprehensión y se detienen a estos personajes, los defensores de derechos humanos, los abogados, en vez de reconocerlo, me reclaman que se habían hecho mal las cosas. Esa es una, pero hay otra peor. Resulta que los detenidos originalmente, algunos, si no es que todos, son torturados, y los mismos defensores de derechos humanos llevan a cabo la defensa de los torturados y logran que los torturados o no salgan libres. El Centro PRO rechazó estas afirmaciones del presidente de haber ayudado a liberar a responsables en el caso de Ayotzinapa. Lamentó las descalificaciones genéricas e injustas hacia el trabajo que han hecho a lo largo de 35 años. Resalta que su labor, junto con otras organizaciones respetadas de la sociedad civil, ha sido defender los intereses y derechos de las familias, situación que los ha llevado a denunciar la existencia de la tortura en la investigación inicial que llevó a la verdad histórica, que
paradójicamente es la versión que hoy respalda el presidente, esto de acuerdo con el Centro PRO. También señala que su trabajo es apartidista, que se guía por los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con lo que rechaza que su labor esté influenciada por actores políticos de oposición. Vamos a más información del día. En el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez volvió a ir al municipio de Texcaltitlán. Ahí ella y el secretario de Seguridad Pública confirmaron que hay personas desaparecidas desde la semana pasada en esa trifulca, en ese enfrentamiento con personas, con criminales y pobladores. Así lo detallaron. ¿Personas no localizadas? Sí. La respuesta es sí. Hay un fenómeno que lo hemos estado corroborando con cada uno de los pobladores y de las familias, que es que mucha gente durante el evento y posterior al evento se fueron de la zona y no han retornado. Algunos están retornando y ya van perdiendo esa calidad de no localizados. Arriba de 10 personas son las que todavía tenemos no localizadas y estamos analizando cuál es el estatus. Si hay alguna situación delictiva o es un tema de sustracción voluntaria por la situación que vivieron. Son desaparecidos, pero no secuestrados. En más información del día, la Fiscalía General de la República capturó este jueves a Gloria García Luna y a Edgar Anua Rodríguez García, hermana y sobrino respectivamente de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, por presuntamente estar relacionados en la supuesta red de corrupción que sirvió para apoderarse de 5.112 millones de pesos con contratos de prisiones federales. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones que le presento en pantalla, las capturas se realizaron en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha emitido un posicionamiento al respecto, ni si ya fueron llevados ante el juez que los requiere. Durante este jueves han habido 3 sismos, 2 de magnitud 3.2 localizado y 1 más de magnitud 2.1. Los sismos fueron identificados en zonas del sur de la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, entre el 12 y el 14 de diciembre de este año ha habido una secuencia de 15 sismos con el mismo epicentro, la alcaldía Álvaro Obregón. Si bien la magnitud de los sismos principalmente han sido bajas, se han percibido en varias zonas de la capital, porque aquí es donde se están generando por la cercanía, digamos, con el epicentro, porque la Ciudad de México está en el epicentro de estos sismos. Para hablar al respecto de lo que esto significa, saludo a Darío Rivera, sismólogo y doctor en Ingeniería Estructural. Muy buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, estoy a tus órdenes. ¿Cómo podemos explicar la ocurrencia de estos sismos? Se ha dicho que siempre han ocurrido. Le pregunto primero, si siempre habían ocurrido, ¿por qué ahora los percibimos? ¿Algo cambió? Bueno, es importante señalar que la Ciudad de México se encuentra dentro de algo que le llamamos el eje neovolcánico, es decir, un polígono tectónico, sísmicamente hablando, en la cual se caracteriza por tener fallas locales. En ese sentido, la Ciudad de México no es la excepción, tiene fallas locales perfectamente bien identificadas y por lo mismo se han registrado este tipo de eventos pues en tiempo atrás, ¿no? En el siglo pasado se tiene un registro histórico de esta actividad. Sin embargo, consideramos que hoy en día pues cobran relevancia pues gracias también a lo que se suscita dentro de las redes sociales, ¿no? Que pues al sentir estos movimientos inmediatamente se difunde, cosa que en antaño no ocurría. Sin embargo, sí es importante señalar que estos movimientos no es que sean atípicos, siempre se han tenido, dado que sí se reconoce estos movimientos, estas fallas locales, también reconocidas como sismicidad local. ¿No tiene que ver que se perciban más? Digamos que sí se percibían entonces en el pasado sismos de este tipo. Así es, siempre se han registrado. Okay. De hecho, bueno, pues el Servicio Sismológico Nacional, el CIRES, pues que tienen toda una red bien implementada en el Valle de México, sí, tienen este tipo de registros históricos en antaño. Claro, se caracterizan por ser muy puntuales, es decir, en donde se llegan a registrar es en donde la intensidad pues es muy fuerte para la comunidad que ahí se ubica, no así a distancias fuera de dicha zona de referencia, en la cual, bueno, pues es por ello que solamente algunas zonas, de manera muy específica, es donde se siente esta intensidad
y no en los alrededores o más alejado de dicha circunferencia, ¿no? Sí. Otra de las preguntas que se dan en estos días que tuvimos este tipo de sismos es si pueden tener una mayor magnitud, si la magnitud puede ser mayor y qué efectos tendría una magnitud mayor, si estos que son 2, 3 ya se sienten, se perciben. Sí, bueno, se sienten porque, bueno, un aspecto muy importante destacar es la profundidad de estos eventos, ¿no? Okay. Que son eventos que sismológicamente se les denomina superficiales. Estamos hablando de 1, 3 o a lo mucho 5 kilómetros. Entonces, con esa profundidad, pese a que la magnitud sea pequeña, las intensidades o propiamente las aceleraciones, pues sí son percibidas. De hecho, bueno, hay una escala donde arriba de 20 centímetros por segundo al cuadrado de aceleración, que es una de nuestras referencias para medir estas intensidades, pues ya es más que suficiente para que las personas lo perciban. Abajo de esa escala, abajo de 20 centímetros por segundo al cuadrado, bueno, pues algunos sí lo sienten, otros no. Es por ello que, bueno, estos movimientos son percibidos y en consecuencia pues tiene algunas afectaciones en aquellas edificaciones que ya están pues resentidas también de movimientos anteriores, claro, o bien por la patología de los materiales pues suelen ser muy sensibles también a estos movimientos que, insisto, son de baja intensidad. Bien, no podrían ser mayores entonces. No, digo, porque históricamente lo que se ha tenido de registro son magnitudes pequeñas, sin embargo, insisto, por la profundidad que se tiene de estos eventos, pues son intensidades que sí, en el epicentro, sí son perfectamente percibidos por la gente o la comunidad que se encuentra dentro del entorno, ¿no? Pero no así a distancias mayores. ¿Qué tan estudiadas están estas fallas de las que me habla que originan justo estos sismos, sobre todo Álvaro Obregón, que se vivió esta semana, y los límites de Benito Juárez? ¿Se puede estudiar más a profundidad esto? Sí, de hecho sí se tienen muy bien identificadas. Digo, ahí tengo que reconocer el gran trabajo que realizan los institutos de investigación como de Geofísica, el propio Instituto de Ingeniería, el CENAPRED, también el Servicio Sismológico Nacional, en donde, pues, gracias a la red de monitoreo que se tiene, permite hacer un estudio, permite hacer modelos matemáticos para poder hacer estas estimaciones en términos de intensidad, y que en ese sentido, a través de una muy buena proyección de las construcciones, gracias a los reglamentos de construcción, a la actualización de los mismos, en donde se considera justamente este tipo de intensidades para proteger de mejor forma las construcciones y que en ese sentido sean seguras para las comunidades. Bien, Darío, yo le agradezco muchísimo la explicación, estamos en contacto. No, a tus órdenes, Alejandro, gracias. Gracias a Darío Rivera, sismólogo y doctor en Ingeniería Estructural. En otro asunto, Lenia Batres Guadarrama se convirtió en la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designada en automático por el presidente. Se da luego de que en la madrugada fue rechazada la segunda terna que envió el presidente por el Senado. No lograron los acuerdos y entonces el presidente decidió que Lenia Batres sea la nueva ministra y rindió protesta de esta manera en el Senado. Lenia Batres Guadarrama, le pregunto, ¿protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido? Sí, protesto. Hoy fue el informe de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su primer informe de labores como presidenta de la Corte, Norma Piña, y destacó la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los presidentes normalmente han asistido año con año a los informes del presidente de la Corte. En la representación del presidente estuvo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Aquí parte de lo que dijo Norma Piña en su discurso. La crítica siempre es bienvenida. Nos ayuda a sensibilizar, a corregir y a mejorar. En los últimos meses, el Poder Judicial Federal ha enfrentado retos sin precedentes. En particular, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a quienes, desde los diversos ámbitos de nuestro muy variado mosaico nacional, han abogado incansablemente por la importancia de defender la independencia del Poder Judicial Federal. Estos momentos de cambio
exigen que saquemos lo mejor de nosotros mismos, no por medio de la obstinación, sino del diálogo. No daremos ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas. Nuestro único compromiso es con México. A él nos debemos. Y si lo de la Corte, lo del tribunal no fuera suficiente, parece que en el INE las cosas tampoco estarán tan calmadas mañana. Janet López Ponce, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Mañana se va a demostrar que no solo en el Tribunal Electoral se saben dividir y armar bloques y complots. Mañana en el INE pues se va a desatar un desencuentro muy similar ahora por la disputa no de la presidencia como en el Tribunal Electoral, sino de la Secretaría Ejecutiva, que como tú sabes, pues es la responsable de organizar la elección presidencial, la responsable de ser incluso la representación jurídica del INE, la que tiene prácticamente más poder que la propia consejera presidenta. Y es que mañana, Alejandro, en el Consejo General se van a presentar, primero se va a exhibir que hay dos bloques, porque cada uno va a presentar un proyecto distinto. Ya veníamos adelantándoles en Milenio que se va a rechazar la nueva propuesta de la consejera presidenta para la Secretaría Ejecutiva, y recordemos que lleva 8 meses sin lograr un consenso. Es la segunda propuesta que presenta y que le va a ser rechazada porque sigue presentando a una persona que no tiene ni el conocimiento, ni la experiencia, ni las atribuciones para quedarse a cargo de la Secretaría Ejecutiva del INE. Mañana el bloque Protadey, Jorge Montaño, el consejero de Tabasco, va a presentar un proyecto en el que señala que debido a que han estado rechazando las propuestas, se le dé a Guadalupe Tadei todo el poder y la autonomía para nombrar a quien ella quiera, de donde ella quiera, por encima del Consejo General. El bloque que hasta ahora ha sido mayoritario de las consejerías que venían desde antes, e incluso el nuevo consejero Arturo Castillo presentarán un contraproyecto en donde, contrario a lo que propone Montaño, le van a imponer a Tadei, Alejandro, un ultimátum: 30 días para que presente nuevas propuestas que garantice que son competitivas, que tienen experiencia, que forman parte de la Junta General Ejecutiva, es decir, que ya están en el INE, o que sean externas pero que vengan del Servicio Profesional Electoral, y tendrán que ser aprobadas por el Consejo. Mañana una nueva derrota para Guadalupe Tadei. No se le va a aprobar su secretario ejecutivo. Recordemos que necesita 8 votos de las 11 personas que integran el Consejo General, y hasta hoy tiene cuando mucho 5 votos. Bien, pues no le alcanzarán esos votos. Veremos entonces qué pasa con la Secretaría Ejecutiva, con este papel tan fundamental que tiene, como nos dices, para la organización de la elección. Estamos atentos y en contacto contigo mañana. Janet, gracias. Buenas noches. Gracias, Janet López Ponce. Esta tarde el Senado rindió un homenaje al senador suplente Juan Pablo Adame. Murió el pasado 5 de diciembre, víctima de cáncer. Elisa Almazán, su viuda, agradeció la solidaridad de los legisladores que fueron testigos de su vocación política. Aquí parte de este homenaje. Juan siempre fue audaz, transparente, soñador, perseverante y luchador. Además de expresarles mi gratitud, les pido ir hacia adelante para materializar el sueño de Juan Pablo, quien con su profunda empatía social y personal buscó sensibilizarnos con la última de sus causas. Es invaluable lo que guardo por ustedes en mi corazón. Gracias siempre. María, Rodrigo e Inés. Papito ya está en el cielo y él estaba orgulloso de cada uno de ustedes. Nunca dijo no puedo. Luchó y vivió haciendo de cada día ordinario algo extraordinario. Los que nos quedamos nos toca aprender de él y hacer que nuestra vida valga, disfrutar y darle sentido a nuestras vidas. Pausa y volvemos. Esta semana, en Del Dicho al Hecho, me acompañan Leticia Bonifaz, Alessandra Rojo de la Vega, Paula Zavala, las tres bienvenidas. Muchas gracias. Varios temas que discutir en esta su mesa. Ale, la fiscal no pudo ser ratificada en la última sesión, no sabemos si habrá un extraordinario o no, pero el 9 termina este periodo.
Así es, una gran noticia, sobre todo para las víctimas que han estado luchando desde hace ya varios meses, ¿no? Ana Elena, una mujer atacada con ácido aquí en la ciudad, 5 años sin justicia. Mariel, madre de 2 niñas abusadas sexualmente por un magistrado que Ernestina ha protegido. Y la familia de Leslie, quien fue asesinada hace ya 7 meses, y es el día en el que no han podido abrir una carpeta de investigación. Personalmente, bueno, pues una fiscal que ha espiado y que me ha acosado, no solo a mí, a mi familia, ahí están las pruebas, los oficios por parte de su fiscalía, de sus ministerios públicos, y bueno, un sinfín, ¿no? Es una persona que ha sido negligente, que ha sido corrupta, que han sido inútiles para con las víctimas, no han sabido escuchar, no han sabido atender. Y bueno, ayer fuimos personalmente al Congreso, yo estuve ahí 6 horas escuchando a las y los diputados decir mentiras, malos argumentos y pues más bien cansado la sesión, porque ya tenían previsto reventarla a las 5 de la tarde, ¿no? Que la terminaran y no se votara. Creo que lo que no querían era el titular de votaron en contra, no les alcanzaron los votos ni con sus amenazas, ni con sus sobres de dinero. Yo personalmente vi ahí al operador de Martí Batres moviéndose, iba con un diputado, iba con otro y no hallaban la forma de juntar los votos, no los juntaron. Esta fiscal se va a quedar fuera. El 9 de enero es el último día en el que puede estar en esta silla en la fiscalía, va a tener que dejar a un encargado de despacho y se tendrá que hacer una nueva terna. Esperemos que, ayer se fueron los diputados y a quienes le fallaron es a las víctimas que estaban presentes en el Congreso y también en la ciudadanía, porque creo que merecemos mucho más. Sí. Leti, crisis institucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una nueva ministra que llega sin consensos democráticos como debía haber ocurrido en el Senado y tiene un nombramiento directo por parte del presidente. Pues sí, empezamos a hablar del tema hace 8 días y finalmente renuncia Reyes Rodríguez. Tenemos 2 nombramientos pendientes en el Senado. Es muy preocupante que en el tribunal no estén las cosas bien, tan cerca del inicio. Y bueno, con la nueva ministra, sabemos que es muy cercana a la 4T. Yo creo que se va a tener que excusar en todos los asuntos del Ejecutivo, porque ella está en la Consejería Jurídica, ha sido parte de estos asuntos, así que sería una pieza menos en todos los asuntos del Ejecutivo. Es la primera vez que no se logra un acuerdo en el Senado, que hay un nombramiento directo, y si hay que recordar, pues que es un órgano colegiado, las decisiones se toman entre 11, la curva de aprendizaje va a estar bastante difícil, hay una buena ponencia, porque el ministro Saldívar tenía una buena ponencia, pero vamos a estar muy atentas y atentos de lo que sigue. Sí. Pau, informamos al inicio este nuevo censo de desaparecidos, hace un balance el gobierno federal con una metodología y con la cual pues ya hubo críticas por parte de organismos de derechos humanos. Sí, yo creo que hay como 2 discursos en este país que si nos tuviéramos que dividir, están las personas que dicen están maquillando las cifras y otros que dicen han bajado radicalmente el número de desaparecidos. Yo creo que las 2 cosas pueden ser, ¿no? Creo que sí han bajado el número de desaparecidos en este país y también creo que están maquillando las cifras en el sentido de, bueno, hay 30% de personas que están localizadas y eso hay que reconocerlo. Sería absurdo no reconocer las cifras que dio la Secretaría de Gobernación, pero también hay que reconocer que hay otras 50,000 que están en el limbo que nadie entiende con lo que dijeron de, pues sí, a lo mejor sí están con vida, pero no sabemos, pero creemos y hay indicios, ¿no? Entonces, esas personas pues no están ahí, en sus familias no saben dónde están, las siguen buscando. Y pues yo creo que hay que reconocer ambas cosas, ponernos en el centro de esta discusión y decirle al presidente, me parece muy grave lo que dijo hoy, porque además se repite en todo, ¿no? Las personas que fueron detenidas en el caso de Ayotzinapa fueron torturados y después fueron defendidos por los defensores de derechos humanos y pues lograron que salieran, ¿no? Pues claro que sí. No se pueden obtener confesiones por tortura en este país, es un principio básico de derechos humanos y de la justicia, porque no puedes confiar primero en ese tipo de confesiones, ¿no? Entonces me parece como muy grave lo que él dice y lo están llevando como a todos los extremos, ¿no? Es como el fin justifica los medios. Y en el caso, por ejemplo, de Ernestina, ¿no? Nos dicen mucho en redes, ¿han bajado los niveles de delincuencia en la ciudad? Sí, han bajado los niveles de delincuencia en la ciudad. Eso justifica que una fiscal haya metido en la cárcel, por ejemplo, el caso más sonado de Alejandra Morán, haya metido a la cárcel a una mujer sin pruebas por un delito que además ni siquiera está tipificado, o lo que están haciendo con muchas activistas de esta persecución ilegal que también constituyen un delito. Eso
quiere decir que una fiscal puede reelegirse. Yo creo que no. O sea, los buenos resultados no pueden justificar las faltas de derechos humanos. Bien, pues ahí los temas de esta semana. Les agradezco como siempre. Así, del dicho al hecho. Pau. Buenas noches. Ale, Leti, gracias. Gracias. Buenas noches. Pausa, volvemos. No hay fecha que no llegue, 15 de diciembre es mañana y se había anunciado que sería la reapertura de algunos hoteles, algunas zonas de turismo en Acapulco. ¿Cómo van las cosas? Javier Trujillo nos preparó el detalle. Las playas de Acapulco están casi listas para recibir a turistas nacionales y extranjeros. En un recorrido por la bahía, la zona Diamante y Pie de la Cuesta, Milenio constató que solo faltan retirar de un 10 a un 15% de la basura y escombros que quedaron tras el paso del huracán Otis el 25 de octubre. Han retirado más de 7,000 toneladas de desechos, pero aún faltan cribar algunas zonas. Ahorita estamos aquí por zona. Tenemos un lugar, limpiamos y avanzamos a la otra y seguimos a la otra. Ahorita ya tenemos limpias, como le digo, todo lo que es la bahía está limpio. Igual accesos de playa ya están limpios y vamos siguiendo limpiando porque la basura sigue saliendo. Hemos limpiado prácticamente toda la bahía de Santa Lucía. Las playas están prácticamente limpias en este sentido, desde Caleta hasta Icacos. Hemos intervenido en banquetas, en carril confinado, en todo lo que es la parte de la franja de arena. En la zona Diamante, donde hay 34 hoteles, 6 funcionan parcialmente. Mientras en la zona del Acapulco Dorado y Náutico, con más de 90 hoteles, unos 40 circundan la bahía y apenas 30 funcionan al 30 y 50%. Sin embargo, el lunes 18 de diciembre, el compromiso es tener listos 4,000 habitaciones de Las Brisas, Mayan Palace, Mundo Imperial, Princess Mundo Imperial y Pierre Marqués, que no sufrieron daños estructurales. Sin embargo, ya hoy tenemos de manera oficial unos hoteles que van a abrir entre estas fechas, ¿no? Entre el 15 y el 20 de diciembre. El Hotel Holiday Inn La Isla, el Hotel Las Brisas, el Hotel Playa Suites y el Hotel Emporio. Y sí tendrán algunas limitaciones, ¿no? Ya en este momento tenemos un buen número de hoteles que están operando al 100%. Los restaurantes retiraron estructuras de madera, metal y palapas por sí mismos. Repusieron pisos, mesas, techos y sillas. Colocaron cristales y remozaron paredes. Hemos limpiado nuestras áreas y 4 días a la semana realizamos brigadas generales en diferentes puntos de Acapulco, de la zona federal. Vamos a empezar la criba para sacar donde hay vidrio y hay desechos pequeños que cayeron de los edificios. Mientras que algunos bares y discotecas hacen fiesta de noche y remodelación de día. Mira, ya empieza un poquito a levantarse en cuestión de la vida nocturna. ¿Por qué? Porque ya empezaron a abrir más bares, más restaurantes, se ve un poquito más de movimiento a comparación de hace 3 semanas o de un mes más o menos. El mejor regalo de Navidad para Acapulco será, sin duda, recibir a muchos turistas que lo ayuden poco a poco a recuperarse. Desde Guerrero, con imágenes de Troy Mérida para Milenio Noticias, Javier Trujillo. Hay mucha información deportiva esta noche, pero empecemos con Acapulco porque también se anuncia que va a haber Abierto Mexicano de Tenis en 2024. Bienvenida, Mine. Muy buena noche, Alex. Así es, muy buenas noticias en ese sentido. Y luego de que varias semanas se especuló sobre si sí, si no, qué iba a pasar con el Abierto Mexicano de Tenis, pues bueno, justamente hoy Mextenis, que es la empresa que lleva toda la organización de este torneo, confirmó que el Abierto Mexicano de Tenis sí se llevará a cabo en Acapulco el próximo año, tal como estaba previsto desde antes de que el estado de Guerrero fuera impactado por el huracán Otis. Y bueno, el torneo se llevará a cabo del 24 de febrero al 2 de marzo del próximo año, como decíamos. Además, destacaron que para el próximo febrero ya Mundo Imperial, que es el complejo en donde se desarrolla justamente todo el Abierto Mexicano de Tenis, pues contará con 900 habitaciones en sus hoteles para este torneo, por lo que todos aquellos que quieran viajar para disfrutar del tenis no tendrán problema por ello, por el tema de las habitaciones, porque también, Alex, mucho se mencionaba que al ser un torneo internacional, ¿qué iba a pasar? Si habría justamente hospedaje para todos aquellos que viajen, no nada más de nuestra república, sino también fuera. Y bueno, ya hoy destacan esto, ¿no? Que sí habrá habitaciones, 900 para todos aquellos que vengan al Abierto Mexicano de Tenis. Y bueno, justamente
pues ahí tenemos todo lo que está ocurriendo con este abierto. Recordemos que habrá muy buenos tenistas, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Alexander Zverev, Tommy Paul, Taylor Fritz y Grigor Dimitrov, entre otros tenistas, obviamente de categoría mundial, porque te digo, al final de cuentas es justamente un torneo internacional y que tenemos que decir, pues bueno, en términos económicos también impacta mucho en Acapulco, claro, y es parte de lo que se está haciendo también, nos decían justo en la organización, para ayudar a la reactivación económica en dicho lugar. Bien, pues entonces el estadio estará listo y estará listo el complejo Mundo Imperial con 900 habitaciones, me dices, que son suficientes para recibir entonces al público nacional e internacional. Y sí, Acapulco no será lo mismo todavía en mucho tiempo, pero bueno, yendo creo que podemos ayudar no solo a estos grandes complejos, hoteles, etcétera, sino yendo ayudas a toda la gente que vive del turismo. Y sabes que ellos lo tienen claro, justamente platicando con la gente que organiza el torneo, nos decían que efectivamente saben que se toparán con algunas complicaciones, que se enfrentarán a ciertas limitaciones, a diferencia de lo que ha sido años anteriores, pero también tienen claro que es la parte en la que a ellos les toca sumar, justamente por Acapulco, por una plaza que realmente les ha dado mucho en tema del tenis, ¿no? Y que sabemos que al final ya el público ha respondido al 100%, ¿no? En los años anteriores, y esperan también aportar su granito de arena y que de nueva cuenta la gente vuelva a responder como ya lo ha hecho hasta ahora. Muy bien, y hay buenas noticias. Sí, seguimos con las buenas noticias, Alex, porque, bueno, Fuerza Regia se proclamó campeón de la temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional hace unos minutos al vencer a Astros de Jalisco en el juego 5 de la serie final y se coloca ya como el máximo ganador de la liga tras lograr su quinta corona. Fuerza Regia, recordemos, llegó con ventaja de 3-1 a este partido y al final logró llevarse el quinto juego. Hay que destacar también que en playoffs se impuso 4-1 a Halcones de Jalapa y 4-0 a los entonces campeones Abejas de León. Así es que felicidades a Fuerza Regia, que está haciendo historia en el básquetbol nacional y que, pues bueno, se lleva la serie prácticamente arrasando 4-1. Inició justamente perdiendo, pero se supo sobreponer y hoy, pues bueno, son campeones. Ahí están levantando el trofeo. Así es que felicidades. Muchas felicidades. Exactamente. Y Alex, nada más antes de despedirnos también, hasta este momento, la final de ida del fútbol mexicano, 0-0 Tigres frente a América, minuto 27 del primer tiempo, así es que todavía no hay emociones. Tigres pues está tratando obviamente de abrir el marcador, está en casa, es el obligado, América guardando, esperando un error del rival y bueno, hay emociones. Sí, pero todavía no se presenta el gol. Pero ni un solo gol. No, hasta este momento, 0-0. Muy bien, Mine, muchísimas gracias. Muy buena noche. Gracias, Mine Teide. Gracias a ustedes. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas.